Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer estar nuevamente conectados, transmitiendo nuestro estudio de cada semana. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Estamos teniendo unas complicaciones técnicas con la señal de internet, así que si el video se detiene, bueno, le recomendamos que pueda terminando la transmisión, pueda regresar a verlo de una forma más tranquila, sin las interrupciones. Así que le pedimos que nos acompañe, ya se nos hizo un poco tarde, a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, y porque hoy tocaremos un tema muy interesante, que si puede compartirlo, hágalo. Hoy estaremos hablando, seguiremos con la serie que comenzamos el jueves pasado acerca del otro evangelio, del evangelio diferente, que es lo que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro nos compartieron en la palabra del Señor, en sus epístolas, acerca de que vendrían estos tipos de evangelio para engañar a las personas adentro y sobre todo exponerse afuera. Por lo tanto, si conoce usted a alguien que ha sido engañado, defraudado dentro del Evangelio por diferentes situaciones, ha abandonado su fe, porque han llegado con otras corrientes doctrinales y ha abandonado la fe y después terminan enfriándose completamente, compártale este video. Sabemos que será de bendición. Así que acompáñeme a hacer una oración. Vamos a pedirle al Señor su bendición. Padre, en el nombre de Jesús estamos pidiendo tu hermosa bendición sobre nuestras vidas para que en esta noche tú nos permitas transmitir tu hermosa palabra. Oramos, Señor, para que intervengas a nuestro favor y permitas que la señal de transmisión, la señal de internet pueda funcionar correctamente y este mensaje pueda entregarse de una forma correcta, con calidad, en el nombre de Jesús. Oramos para que todos los que estaremos presentes, escuchando en vivo y los que estarán escuchando posteriormente, tú nos bendigas. Señor, permite que nuestro entendimiento sea abierto y que tu unción descienda sobre nosotros, donde nos abras la mente, donde nos abras, Señor, los ojos de nuestra fe, abras nuestros oídos y podamos recibir tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te rogamos, Señor, que bendigas nuestras vidas, que me ayudes a mí, Señor, para impartir tu palabra, que pongas en mí esa unción quíntuple para poder transmitir tu palabra, enseñar, que tu palabra libere, que tu palabra abra los ojos, que tu palabra restaure y que tu palabra, Señor, traiga libertad al cautivo en el nombre de Jesús. Te lo pedimos, Señor. Oramos para que tú estés presente en medio nuestro, para que tú nos acompañes, Señor, y que tu bendición esté a nuestro lado en el nombre de Jesús. Gracias te damos, amado Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Te amamos, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así que pues vamos a dar inicio. Le quiero recordar lo que vimos la clase pasada, la enseñanza pasada, que fue acerca del evangelio diferente, pero no un evangelio extraordinario, sino un evangelio degradado. Vimos unos versículos que nos señalaron estas situaciones que el apóstol Pablo mencionaba junto con el apóstol Pedro, que en los siguientes tiempos, de hecho desde esos tiempos en que ellos vivían, se iban a presentar personas, aún ángeles del cielo, haciendo milagros con evangelios diferentes. Iban a perturbar a la iglesia, iban a pervertir el evangelio iban a traer otro evangelio contrario al que ellos nos habían anunciado. El apóstol Pablo es muy claro diciendo que él transmitió el evangelio que recibió de Cristo directamente. Y en las escrituras tenemos claro lo que es el evangelio. No hay nada
que nosotros debamos de creer que esté fuera de las Escrituras? Bueno, para ir entrando poco a poco, entonces en la enseñanza pasada hablamos de cómo hay corrientes dentro del mismo cristianismo, hablemos del cristianismo, que quieren esclavizar a la gente, que quieren volverla a la ley, pero no a la ley de Dios, sino a la ley mosaica, a la ley que guardan los judíos. Es cierto, el Señor se las dio y se las dio a ellos, ¿no? Desde ahí podemos partir, pero entonces hay corrientes que quieren esclavizar al pueblo del Señor, que quieren volverlo a los ritos, a las festividades, etcétera. Hay otras corrientes que hacen todo lo contrario, que quieren traer esa libertad, pero todo esto perturba a la iglesia y pervierte el evangelio de tal suerte que la gente que no conoce el evangelio termina rechazándolo. Decimos en México, ya están vacunados contra el evangelio real y que marca las escrituras, porque han perturbado el evangelio, han enseñado un evangelio contrario. Entonces le estoy pidiendo sabiduría al Señor para que me guíe en estos próximos minutos, porque lo que quiero hablarle es de lo que las escrituras hablan acerca de estos evangelios diferentes, pero quiero hablarle muy rápidamente porque se nos ha enseñado a nosotros que nosotros no exponemos a nadie, no fuimos llamados a exponer personas, fuimos llamados a exponer la palabra de Dios. Por eso no es sano que un ministro exponga a los hermanos, exponga a otras personas para enseñar. No, nosotros exponemos palabra de Dios. Y los ejemplos, buenos y malos, ahí están en la palabra de Dios. Pero no exponemos a las personas. Entonces no voy a mencionar iglesias, no vamos a mencionar nombres de personas, nada de eso. Vamos a exponer corrientes que hoy en día están permeando en la iglesia, de qué es de lo que se tratan estas corrientes, y vamos a ir a la palabra del Señor para ver cómo hubo 5 personas. Voy a hablar de 5 personas, las vamos a anotar aquí, como casi no se alcanza a ver nunca, pero sirve de algo. Las vamos a anotar ahí, nos hace tener un pensamiento esquemático. Entonces vamos a hablar de 5 personas que en las epístolas el apóstol Pablo señala que salieron de ellos, pero ya estaban en contra de ellos, anunciando corrientes distintas. De eso vamos a hablar, y así que pues vamos adelante con lo que hoy vamos a hablar. Entonces, recordemos un texto que vimos, varios textos que vimos en la enseñanza pasada, y fíjese nada más cómo la Biblia habla. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Aquí está hablando de 3 diferentes corrientes: de los que roban, los perros; de los malos obreros, de los que abusan y de los que llevan a cabo obras malas con la gente. Se roban, así lo dice la palabra, se roban a las muchachitas, abusan de las personas, etc. Y cuidaos de la falsa circuncisión, es decir, del error doctrinal. En este versículo, entonces, el apóstol Pablo habla de 3 errores que uno, como hijo de Dios y como cristiano, tiene que cuidarse. Acuérdese de algo, lo mencionamos la vez pasada, que la Biblia dice que si en algo nosotros podemos vanagloriarnos, es en conocer a nuestro Dios. ¿Sabe por qué mucha gente es engañada aún dentro de la iglesia, aún dentro de una iglesia con aparentemente sana doctrina, aún dentro de una iglesia que tiene una doctrina ligera, como sea? ¿Sabe por qué la mayoría de la gente puede ser engañada? Porque no conoce a su Dios, porque no ha conocido al Dios en el que cree. Recuerda a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 que se acerca con Jesús. Y ella le está hablando de sus costumbres, le está hablando de lo que en teoría sabía, y ella decía que ella adoraba en el pozo de Jacob, que realmente eran los pozos de Isaac.
Pero, pero bueno, que ella adoraba en el pozo de Jacob. Y le dice a Jesús, y ustedes, los judíos, ¿en dónde adoran al Señor? Y el Señor le dijo, tú no sabes lo que adoras, no conoces lo que lo que adoras. Y vienen tiempos en los que el Padre buscará adoradores que conocen a su Dios. Hoy podemos ver, mire, para prepararme un poco para este tema, pues tuve que indagar, mi pastor, el pastor Luis Armas, que le mandamos un saludo a Sabinas Hidalgo, me encomendó estudiar este tipo de cosas y pues pude ver con tristeza muchos videos en YouTube en donde gente que canta hermoso, hombres, mujeres, sobre todo hombres, que cantan hermoso, que preparan un concierto de adoración sublime, pero no conocen al Dios que adoran. Porque si lo conocieran no harían las cosas que hacen. Y bueno, lo vamos a ver más adelante, pero este versículo está súper interesante. Tres cosas dice el apóstol Pablo que debemos de cuidarnos. Cuidarnos de los que roban, los perros. Cuidarnos de los malos obreros, los que hacen maldades con la gente, los que abusan de la gente. Y cuidados de la falsa circuncisión, los errores doctrinales, los que arrastran a todo eso. Bueno, el siguiente verso, déjenme lo pongo mejor en la pantalla completa para que usted lo alcance a leer. Dice, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado nosotros, el apóstol Pablo, predica a otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis, les estaba reclamando el apóstol Pablo. O sea, reciben algo que nosotros no les hemos dado. Acuérdense que lo que el apóstol Pablo hizo fue poner el fundamento de la iglesia. Él fue el perito arquitecto, poner la base. Entonces él está diciendo en estos textos, le estaba reclamando a la iglesia de los corintios que toleraba las falsas doctrinas, que toleraba ese tipo de cosas. Y vean cómo muy claro dice, si viene alguien a predicar a otro Jesús, entonces a predicar, fíjense, creo que son tres cosas. Luego, a ministrar un espíritu diferente. Mire, durante muchos años a mí me ha tocado vivir pues muchas etapas dentro de la iglesia en donde vienen las modas de movimientos en teoría espirituales, modas en que de verdad el espíritu que ellos dicen que es el Espíritu Santo, pues pareciera ser que se mueve por modas, ¿no? Durante un tiempo es un espíritu de una cosa y se mueve mucho, desaparece esa moda y ahora viene otra moda y luego viene otra moda y luego viene otra, y así, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo dice que van a venir otros a predicar a otro Jesús, a predicar a un Jesús diferente, al que van a llegar y van a decir, no, mira, lo que te han dicho es mentira, yo te traigo la verdad y así a otro Jesús. Van a ministrar otro tipo de espíritu. Y luego dice, y van a traer un evangelio diferente, un evangelio distinto. Ellos van a decir, ahora es así. Sí, bueno, es que la Biblia, mire, a tal grado hemos llegado que ahora las escrituras las cambian. Ahora tienen la capacidad de sacar sus propias versiones de la Biblia. ¿Cómo defenderse? Por ejemplo, tenemos el gran tema de la agenda LGTB y anexos. De tal suerte que hay una parte del cristianismo que ya sacó una versión de la Biblia. Hay una versión, la más popular de Estados Unidos, una Biblia en inglés, que es la King James Version. Bueno, este grupo muy fuerte, que la verdad no se puede ni tomar en serio para discutir teológicamente, acaba de sacar su versión que es Queen James Version. Entonces, hasta logran hacer eso. ¿Y sabe a quiénes llegan a confundir? A los que no conocen a su Dios. Por lo tanto, no sienta una ofensa si usted ha estado confundido, tiene dudas y yo digo no conoce a su Dios. Regular, mire,
Dios es inmenso. El amor de Dios es infinito. Nunca terminaremos de conocerlo, pero necesitamos un conocimiento mínimo del Señor. No estoy hablando solo de la parte intelectual de estudiar la palabra con nuestros ojos, escucharla con los oídos y guardarla en nuestra mente. No solo estoy hablando de esa parte, sino de conocer a su Dios. Gente que no conoce a su Dios termina en este tipo de corrientes. Entonces, aquí, acuérdense que fueron tres cosas las que vimos en el versículo pasado, que fue nos debemos de cuidar de los perros, nos debemos de cuidar de los malos obreros y nos debemos de cuidar de la falsa circuncisión, que dijimos que es los que roban, los que maltratan a la iglesia, los que abusan de las personas y los que traen la confusión religiosa. Luego en este otro versículo estamos hablando de tres cosas nuevamente, que es los que predican a otro Jesús, los que ministran un espíritu diferente y los que traen ese evangelio distinto, ese evangelio, es lo nuevo, ya estamos cansados del pasado. Y de eso voy a hablar un segundo, como en un minuto, como hay una corriente ya que viene del norte que trae este evangelio. Pero bueno, vamos más adelante. Entonces dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia. Lo vimos en la enseñanza pasada. No sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, este último texto, son tres textos los que estamos viendo. No he querido usar la pizarra para eso, el pizarrón, sino lo vamos a usar solo para hablar de los 5 hombres que estaban trayendo el engaño dentro de la iglesia. Entonces, este tercer versículo vuelve a decir, ahora dice, debemos estar en guardia. El primero que vimos dice, cuídense de ese tipo de personas. Ahora estén en guardia, porque no sea que arrastrados por el error de los que traen el libertinaje dentro de la iglesia, caigas de tu firmeza. Entonces, fíjese, los que están firmes, ¿quiénes son? Los que conocen. Los que están firmes, estamos hablando que son los que ya tienen una experiencia con Dios, los que ya participaron de los dones, los que ya participaron del servicio, los que tienen una fe fundamentada. Esos que tienen esa fe fundamentada, ahora esos pueden ser arrastrados al libertinaje. Y por eso el apóstol Pedro en este caso dice, deben de estar en guardia. Por eso. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a esto. En estos días, no quiero decir que son todos, son de los que yo quiero mencionar solamente, tenemos el evangelio de la prosperidad. Tenemos a los judaizantes, que dicen que no son judaizantes, pero que hacen todo lo que los judíos hacen. Tenemos un movimiento que se llama Creciendo en la Gracia. Tenemos una iglesia emergente y tenemos un movimiento que está comenzando muy fuerte en Estados Unidos a permear dentro de la iglesia que se llama Deconstructing Faith. Ok, vamos con el primero. El Evangelio de la Prosperidad es el más conocido, tiene ya varios años en nuestro continente y pues se da por bien conocido que son los que venden las riquezas materiales. El que el Señor quiere que vivamos aquí llenos de riqueza y le dan el enfoque. Mire, es malo que yo le compre un buen vestido a mi esposa, que la tengo aquí al lado, que se acaba de arreglar sus uñitas y se ve muy guapa. Es malo, pero si yo le doy un enfoque diferente y pongo en primer lugar el vestido a darle mi tiempo y mi atención, se convierte en algo malo. El cambiar el orden afecta totalmente la ecuación. Recuerda que las matemáticas dicen que hay ecuaciones en donde sí, si cambiamos el orden de los factores, sí se altera el producto. Entonces, si nosotros cambiamos el orden
y nos vamos por el evangelio de la prosperidad, cuando la Biblia dice que la prosperidad eran las añadiduras y lo que teníamos que buscar era el evangelio del reino, el del Padre, el de la justicia. Entonces se invierten las cosas y resultan mal. Ahora, en cada una de estas tenemos los que se van arrastrados, como en el Evangelio de la Prosperidad, que solo se habla de dinero, que solo se habla de estar aportando dinero, que es un sacadero de dinero para la gente, que, bueno, hay cuántos videos por ahí en YouTube donde estafadores a nivel profesional que traen la etiqueta de pastores, profetas, engañan a la gente, perdóneme, a la gente ignorante, a la gente que no conoce a su Dios, los engañan y les sacan grandes cantidades de dinero eh, y, eh, eh, y simplemente siguen por ahí. Y entonces viene como la ley del péndulo. Esto pega tan fuerte que entonces ya salen los que hablan acerca en contra de la prosperidad. Hay una prosperidad en la Biblia. De hecho, una de las palabras que estudiamos hace tiempo, de las 7 palabras de las cuales se habla el entendimiento, una de ellas se traduce como prosperidad. Hay una prosperidad bíblica, en el concepto bíblico, no solo del alma, no solo del corazón, también material, pero lleva su camino en la palabra de Dios, lleva sus principios fundamentales. Entonces, es diferente a esto. Y tenemos los dos extremos, los que quieren que todo se trate de dinero y los que quieren vivir totalmente en la pobreza. Y eso va permeando en la iglesia. Luego tenemos a los judaizantes, que es una doctrina que está pegando muy fuerte, sobre todo derivado de la pandemia, ha pegado más fuerte porque pues más gente tiene contacto para ver los videos, entrar en contacto con este tipo de enseñanzas. Y simplemente son aquellos que quieren regresar a la ley. Sabemos que la ley de Dios es la ley de Dios. Los pactos son diferentes. Está el pacto que el Señor hizo con Abraham, que después vino y se modificó. Hubo un cambio de pacto y hubo un pacto con Moisés. Ese pacto se rigió bajo una ley de 660 y algo de mandamientos que aplicaban leyes, rituales, leyes sanitarias, leyes familiares, leyes cívicas, todo esto. Y principios divinos. Los principios de Dios son inamovibles. Los principios de Dios se aplican siempre. Las leyes se aplican dependiendo del pacto en el que se vive. Entonces, esta corriente de judaizantes trata que las personas vuelvan a una cultura y a una religión. En teoría, porque hablando con algunos de ellos, ellos niegan que sea judaizante, pero es como decir, tiene 4 patas, ladra, corre, salta, pero no es perro. No es perro, ¿no? Pero hace todo lo que un perro hace. Bueno, esa es la parte de los judaizantes. Es una doctrina que va permeando dentro de la iglesia con el sentido de un poco de la parte intelectual, de que se estudia. Yo con todo respeto lo digo, no creo que me esté viendo nuestros amigos de la otra ciudad. Con todo respeto lo digo, una vez platicando con una persona que había sido arrastrada por esta corriente, ella de pronto me hizo una pregunta, bueno, me hizo el comentario, es que en esta pandemia, en nuestra iglesia, pues no nos enseñaban muchas cosas. Y empezamos, en esta pandemia, empezamos a estudiar las raíces hebreas. Y me dice, compramos libros, hablando de esta pandemia. Estamos hablando del 2021, seguramente fines del 2020. Compramos libros para conocer raíces hebreas. Y yo me volteo y me dice, ¿sabes algo de las raíces hebreas? Perdóneme, no es presunción ni nada. Mire, aquí tengo mi libro, un libro es la Strong Concordance, que mi libro lo compré, déjeme le digo,
eh, en el año 2002, hace casi 20 años, estudiamos las raíces hebreas. Y estas personas apenas las estaban conociendo, apenas tuvieron ese encuentro con las raíces hebreas y estaban fascinados con las costumbres hebreas. La revelación no está ni en el griego ni en el hebreo. La revelación está en el Espíritu Santo. Luego el que sigue, creciendo en la gracia, es un movimiento muy fuerte en Estados Unidos. Es un texto, que es una frase que es totalmente bíblica. La Biblia habla y dice que debemos de crecer en la gracia, pero se convirtió en un movimiento doctrinal en el cual la gracia está en el orden de prioridades, está sobre todo. La gracia, es decir, tú no hagas nada. Dios hace todo por ti y se pervierte un poco el aspecto doctrinal de las obras. Así que no me quiero detallar, no me quiero quedar ahí porque quiero tocar los otros dos puntos que son los importantes. La iglesia emergente en el día de hoy es esta iglesia que quiere darle entrada no al pueblo del Señor, sino a lo que el mundo va clasificando. Quiere darle entrada a los millennials, quiere darle entrada a los grupos de personas que se van formando y quiere acercarlos de acuerdo a las estrategias que el mundo hace. Mire, por ejemplo, y desde hace pues ya varios años, ¿verdad? Nosotros comenzamos con el introducir en las predicaciones este tipo de transmisiones, ¿no? Que será como unos 5 años, ¿no? Desde que estábamos con el pastor Tobar, a quien le mandamos saludos. Entonces, por supuesto que creemos en el uso de las tecnologías. En lo personal, soy un consultor de tecnologías desde hace muchos años. Ese no es el problema. El problema es adaptar el orden en el cual Dios puso un orden en su palabra para atraer a los distintos grupos que el mundo va clasificando. Y eso hace la iglesia emergente. La iglesia emergente es aquella que está trayendo los conciertos a la iglesia. Es decir, usted ya no va prácticamente a celebrar al Señor y adorar a Dios, sino a deleitarse y entretenerse con la música y el espectáculo que pasa al frente en el altar. Fíjese, cuando en el templo de Salomón la gloria del Señor cayó, dice la Biblia que no había nadie ministrando, todos en el suelo, porque la gloria de Dios se manifestó. No necesitamos nada de lo demás cuando la gloria de Dios se manifiesta. Pero lo que sí necesitamos es hacerle fiesta al Señor de acuerdo a los parámetros que está escrito en la Biblia. Tenemos una serie en los meses pasados que hablamos acerca del retorno del cautiverio en Babilonia. Y hablábamos en esa serie que cuando en el libro de Nehemías, cuando el pueblo terminó de levantar el templo una vez más en Jerusalén, dice la Biblia que le hicieron culto al Señor y levantaron la alabanza como David, el rey, lo había dejado escrito. Y entre David y el retorno de Babilonia habían pasado cientos de años. Cientos de años. Hoy la iglesia emergente habla de, no, eso es antiguo, eso ya no atrae a nadie. Necesitamos meter otra onda, necesitamos hacer algo que atraiga. No hablamos de que no haya novedad. Por supuesto que debe de haber novedad en la iglesia, novedad en los cantos, debe de haber mejoría, debe de haber una, ¿cómo? Una frescura, debe de haber todo eso. Pero hablamos de sacar los principios elementales de la palabra del Señor, las instrucciones que el Señor dejó en su palabra, sacarlas porque yo traigo buenas ideas. Permítame explicarlo de esta forma. Dijimos que no íbamos a decir nombre, ya iba con el primero, pero tenemos, por ejemplo, el tipo de artistas cristianos, esto se da mucho en la música, aunque tienen tal influencia
sobre la gente los sigue demasiado porque se enamora de los ídolos. Perdón, ¿no? Se enamora la gente de a quien sigue. Así como en el mundo sucede lo mismo, tienen sus cantantes preferidos, que no está mal que tengamos cierta preferencia por algunos ministros, pero el tema es que ellos, algunos artistas cristianos, así lo voy a decir, sienten tanto poder de la alabanza que reciben ellos mismos de todos sus seguidores, que entonces ya tienen o sienten que tienen una autoridad para empezar a cambiar las reglas del servicio. Reglas como yo voy a cantar como yo quiera y como a mí me parezca y la forma en que yo quiera. Voy a incluir en mi equipo a quien yo quiera. Oye, pero la Biblia dice que el altar es sagrado. La Biblia dice que el que sirve debe de servir de acuerdo a ciertas circunstancias y simplemente ellos deciden cambiar, ponen, está muy sonado el caso, sin decir el nombre, de una iglesia muy grande, de las mega iglesias, que dos líderes del grupo de alabanza de los grandes, pues eran homosexuales, vivían juntos, y etcétera. Y la Biblia habla muy claro tanto del homosexual como del infiel y del adúltero. Para el Señor, esa es una situación importante que Él vigila. Y bueno, la iglesia emergente trae todo eso. Pero ya me detuve demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Vamos la mitad. Quiero hablarle de este último punto antes de entrar a desglosar lo que traemos. The Constructing Faith. Estuve leyendo, estuve viendo algunos videos de lo que ellos explican y simplemente, bueno, para nosotros es fácil resumirlo, pero entiendo o quiero entender la situación que están viviendo este tipo de personas. Son personas que han sido frustradas dentro del Evangelio, que han crecido bajo una presión religiosa, bajo un tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer aquello. Son personas que han tenido dudas en el Evangelio y se les ha prohibido tal vez preguntar, viven con sus dudas, empiezan a experimentar ciertos problemas emocionales que se empiezan a convertir en algunos trastornos emocionales y llega el momento en que caen en la tristeza, caen en la depresión, caen en situaciones de conflicto mental y se empiezan a preguntar por todo. Pero todo se detona. Me aventé los 9 stages, los 9 pasos que ellos dicen que puede ir, cómo puede ir avanzando el Deconstructing Faith. Y es en la universidad. Los profesores son los que motivan, los profesores de filosofía, los de ciencia, motivan a tener usted sabe, le llaman un pensamiento crítico, constructivista y pareciera ser que la ciencia está peleada con la fe. Déjeme decirlo de esta forma, seguramente los que están en vivo pues me conocen directamente, quien no me conozca y vea este video después, yo me dedico a las tecnologías, trabajo para una empresa americana en donde soy miembro de un equipo de ciencia de datos. La ciencia es parte de lo que yo me dedico, en el desarrollo de software, modelos predictivos, todo esto. ¿Por qué lo digo todo esto? Porque no está peleada la ciencia, el análisis crítico, la inteligencia, el conocimiento, no está peleado con la fe y mucho menos degrada la fe. Al contrario, uno sabe, yo he visto cosas maravillosas que cuando he estudiado por mucho tiempo ciertos temas los he resuelto más buscando al Señor y pidiéndole ayuda y entendimiento, es más fácil resolver muchos problemas. Pero bueno, regresamos al punto. Entonces, este grupo de esta corriente lo que hace es que motiva a la gente que se ha defraudado de su fe. Motiva a la gente que se ha esforzado en la fe y no ha tenido los logros que esperaba. Y está cayendo en un problema emocional muy fuerte. Entonces los motiva a
de construir, es a desmenuzar su fe, deshacerla y comenzar un nuevo, ellos le llaman el core beliefs, ¿no? El centro de nuestras creencias. Y ellos dicen, bueno, y hay que volver a levantar tu centro, tu núcleo de creencias, pero de ahora de una forma diferente. Muchos terminan ateos, la mayoría, muchos otros en otras filosofías, todos terminan en cualquier lado menos en la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque son llevados por este tipo de situaciones que hemos analizado. Estas doctrinas tienen su origen en lo que el apóstol Pablo decía. Van a venir a pervertir el evangelio. Cuídate, debes de estar firme, porque vienen como perros, vienen como ladrones, vienen como religiosos, vienen personas que obran mal, etc. Entonces, este tipo de corrientes lo que hace es trata de motivar a la gente a buscar un camino diferente, desmenuzando su fe. Ya no es del tipo, tú crees en lo que tú creas y te vamos a ayudar a salir. No, desmenuza tu fe, deconstruye tu fe de tal suerte que tengas que volver a poner los cimientos, pero tú vuelve a poner los cimientos de tus creencias. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña muchas cosas diferentes. Lo primero es que por eso nosotros debemos de tener una experiencia con Dios. Si nosotros no conocemos al Señor directamente, cualquier doctrina o cualquier situación o situaciones difíciles nos llevarán a caer derrotados ante los problemas y empezar a dudar de nuestra fe. La duda viene, muchos de ellos llegan al punto de dudar de tal suerte en que dicen, he perdido mi tiempo o toda mi infancia, toda la niñez con este tipo de situaciones. Lo importante es que nosotros entendamos que al Señor se le debe de conocer, que yo no puedo basar mi fe en la enseñanza de una persona. Bueno, sí puedo basar en la enseñanza de una persona y se llama Cristo Jesús. Pero a lo que me refiero es que no puedo basar mi fe en lo que enseña una persona, que transmite por internet, que está en mi iglesia, sino debo de conocer al Señor junto con las enseñanzas que me dan en mi iglesia local, en mi congregación, y debo de conocer al Señor en la Biblia. Padecemos en el cristianismo de la ignorancia colectiva. Demasiada gente ignora las escrituras y por eso cualquier viento doctrinal avienta a la gente de un lado hacia otro. Cualquier sentimiento avienta a la gente de un lado hacia otro. Y luego viene el enemigo y con la siembra de pensamientos, que eso lo hace con todos nosotros, nos va aventando de un lado hacia otro. Por lo tanto, nosotros, dijo el apóstol Pablo, debemos de cuidarnos y debemos de estar en guardia, sabiendo que van a venir todo este tipo de situaciones a mover nuestra fe. Y por último, entonces, sabiendo todo esto, hubo 5 personas que el apóstol Pablo, 5 nombres que el apóstol Pablo dijo, cuídense de estos, porque todos estos eran servidores de la iglesia. Todos estos 5 eran personas que estaban al servicio aún de los apóstoles para extender el evangelio. Fíjese nada más, tenemos también, aquí no viene, o sea, no vienen todos, estoy hablando de estos 5, pero tenemos gente en la iglesia que comenzó en el caminar y de pronto se apartó o inició una nueva corriente. ¿Todo por qué? Porque le fue mal donde estaba. Así que vamos a hablar de estos 5. Tenemos a Himeneo, Fileto, ¿sí está bien escrito? Sí, Fileto, Demas, Diótrefes y Alejandro. Y estos son los significados del nombre nada más. Son nombres griegos que pusimos su definición más literal, la más básica. Himeneo, dios de las bodas. Fileto, amigable. Demas, popular. Diótrefes, alimentado por Zeus o nutrido por Zeus, y Alejandro, defensor, como defensor de los hombres. Entonces, tenga en cuenta estos términos que acabamos de dar.
Himeneo, dios de las bodas, Fileto amigable, Demas popular, Diótrefes alimentado por Zeus y Alejandro defensor. Y vamos a ver los versículos que la Biblia menciona cada uno de ellos y vamos a ver por qué tienen esos significados. Ok, vamos por el primero. Déjeme, ponemos la pantalla completa para que lo alcance a ver mejor. Ok, dice 1 de Timoteo capítulo 1 versículos del 18 al 20. Dice así: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. 19. Guardando la fe y una buena conciencia. Entonces, guardando la fe, una cosa, y una buena conciencia, segunda cosa, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Solo nos vamos a situar en lo que hemos coloreado en amarillo. Dice que han rechazado la fe y la buena conciencia, han rechazado y naufragado en lo que toca a la fe. ¿Quiénes? Himeneo y Alejandro. Entonces recordamos que Himeneo era, mire, vamos a apuntarlo de este lado para que no se nos olvide. Entonces, Himeneo, dijimos que era, su nombre quiere decir Dios de las bodas. Dios de las bodas. Himeneo. Entonces, Himeneo es el que rechaza y naufraga, es decir, se pierde en lo que toca a la fe. Rechaza la buena conciencia, rechaza lo tocante ¿cómo diríamos? Permítame, déjenme encontrar dónde estamos acá. Ya. Rechaza lo que es tocante a la fe y al tener una buena conciencia. Por ejemplo, si hablamos de conciencia, encontramos aquel texto en donde dice que por causa del débil en la fe, no hagamos ciertas cosas. Por causa del débil en la fe. Lo voy a tener que decir. Ahí dice, el apóstol Pablo dice, por causa del débil en la fe, no hagas, lo siento, no cometas ciertas situaciones, aunque no sean pecado, no lo hagas por causa del débil en la fe, porque es un motivo de conciencia, de buena conciencia. Himeneo comienza con ese tipo de problemas. Los hermanos que se apartan y que empiezan a arrastrar a otros a rechazar los motivos de conciencia, a rechazar ese tipo de cosas. Mire, por ejemplo, no voy a poner ejemplos reales. Ya iba a tocar uno, pero siempre hay que estarnos deteniendo para no estar hablando de otros hermanos, aunque otros sí lo hagan, ¿no? Hay que detenerse uno. Entonces, ese es el caso de Himeneo. Ok, vamos a ver el siguiente, permítame. Aquí está, el siguiente, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas. Déjenme irlo apuntando aquí. Entonces dijimos que Himeneo era, ¿cómo lo pusimos? Rechaza rechaza la buena conciencia. La buena conciencia y fe. Y naufraga en la fe. Pero nada más vamos a dejar este punto, si no, no nos van a caber. Y luego dice, porque los dados a ellas, ¿a qué? A las palabrerías vacías y profanas, conducirán más y más a la impiedad. Su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales está, otra vuelta, Himeneo, y hay otro que es Fileto. Entonces, Himeneo también tenía palabrerías, ¿cómo dice? Vacías y profanas. Entonces, dice aquí el versículo 17 que ellos
con sus palabrerías vacías y profanas, conducen a la impiedad. Y esa palabra se extiende como gangrena, como cáncer. Son un cáncer dentro de la iglesia. Himeneo era un cáncer dentro de la iglesia. Es un cáncer dentro de aquel que tiene su fe en Jesucristo. Pero los himeneos van a venir a tratar de seducir a los que tienen su fe en Cristo para que rechacen la buena conciencia, para que rechacen y naufraguen en la fe. ¿Y cómo? Con palabrerías vacías, profanas, que se van a ir extendiendo poco a poco como gangrena. Bueno, ok. Vamos con el siguiente, aunque ya vimos el anterior que también hablaba de Fileto y este de Alejandro. Entonces, bueno, déjenme, no sé qué versículo es el que viene aquí más adelante, dice Himeneo y Fileto, y luego viene Alejandro. Entonces, vamos a poner aquí a Alejandro. Alejandro. Y Alejandro dijimos que quería decir es algo así como defensor. Ahorita vamos a ver qué es lo que defiende. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículos del 14 al 15. Alejandro el calderero me hizo mucho daño, dice el apóstol Pablo. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también, le dice Pablo a Timoteo, cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Eso era Alejandro, un defensor de sus creencias. Era un opositor, era un apologeta de sus propias creencias. Entonces, vamos a ponerle aquí opositor. Opositor a la enseñanza. Eso era Alejandro. Entonces, la corriente de los Alejandros van a venir con una serie de muchos argumentos a defender su postura. ¿Ha escuchado, por ejemplo, este tema? Digo, no está dentro de la iglesia, pero es parte de la iglesia emergente también. ¿Ha escuchado cómo han tratado de volver círculo el cuadrado con el tema del proaborto? ¿Cómo han tratado de envolver la situación para darle una razón lógica del por qué prefieren hacer lo que quieren hacer? Son defensores de sus propias doctrinas, son alejandros, opositores a la enseñanza de la palabra, defensores de sus propias creencias, y ahí están haciendo daño, como dice el versículo 14. Este tipo de corriente daña a los siervos, daña a los ministros, pero daña también a la congregación, daña a los hermanos, daña a las personas que tienen fe en el Señor. Bueno, ese fue Alejandro. Ok, vamos al siguiente. Yo creo que vamos a tener que regresar para mencionar a Fileto, pero bueno, vamos a poner ahora, este texto está muy largo, así que déjenme pongo la pantalla completa y aquí está. Tercera de Juan capítulo 1, versículos del 9 al 10. Dice así, escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, o sea, presuntuoso, no acepta lo que decimos. Por esta razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos. Fíjese esto, él no recibe a los hermanos. Se los prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. O sea, era una fichita este Diótrefes. Diótrefes, hasta feo el nombre, pero bueno. Diótrefes. Diótrefes. ¿Qué quería decir Diótrefes, amor? Alimentado por Zeus. Alimentado por Zeus. Alimentado por Zeus.
Diótrefes. Bueno, ¿cómo le llamaría la mamá, no? Diotrefitos, no sé. Pero bueno, Diótrefes era un líder en un grupo de una de las iglesias que el apóstol Juan también visitaba. Este es el apóstol Juan. Y él dice, a Diótrefes le gusta ser el primero entre todos, le gusta sobresalir, le gusta que le den reconocimiento. Estamos hablando de la corriente que va a permear dentro de la iglesia, que va a influenciar, que el enemigo va a tratar de seducir a través de los que les gusta ser reconocidos. Luego, no acepta lo que decimos, rechaza lo que el ministerio apostólico dice, rechaza lo que la enseñanza dice. Y fíjese, dice el apóstol Juan, por esta razón si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, mal hablado, deseando mal, maldiciendo a las personas. Y no satisfecho con eso, él mismo no recibe a los hermanos. Es decir, que el apóstol Juan está narrando el que había enviados a la iglesia, al grupo, a la iglesia donde estaba Diótrefes, había enviados y Diótrefes se encargaba de no recibir a esos hermanos que venían. Ahora, no solo él no los recibía, sino que a los hermanos que estaban en la iglesia que querían recibirlos, se los prohibía. Es decir, él decía, a ver, no vamos a tener comunión con aquellos. Y a ustedes que están aquí, les prohíbo que tengan comunión con aquellos, ¿no? Pareciera coincidencia, pero es realidad. Y luego, y si ustedes reciben a aquellos que vienen, pues a ustedes también los expulso. Diótrefes, la corriente que viene para seducir a las personas a que traten a los propios hermanos de esta forma. Entonces tenemos a los que son, lo mencionamos en el primer consejo del apóstol Pablo, que son los que vienen a esclavizar, luego vienen con cuestiones doctrinales, luego vienen a llevar al libertinaje. Entonces, aquí con Diótrefes vamos a poner que es, así lo voy a poner, soberbia. Quiere reconocimiento, soberbia e imposición. Se impone para que todos los demás no acepten a los que él no acepta. Diótrefes. Bueno. Y luego tenemos, ahorita vamos a regresar con Demas porque llevamos 3, 4. Vamos a poner, vamos a regresar con Fileto. Ahora vamos a hablar de Demas para ya ir terminando. Demas, sin acento en la A, porque si no sería Demas. Estamos hablando de Demas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Bueno, ya vamos a terminar. Hemos tenido muchos problemas en la transmisión. Esperemos que después se pueda ver el video de forma natural. Segunda Timoteo 4:10 dice, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Entonces Demas, que dijimos, ¿qué quería decir Demas? Popular. Fíjense nada más cómo concuerda. Es increíble la precisión que tiene la palabra del Señor. Amador del mundo. Déjenme le corrijo aquí porque si no, luego mi hija está haciendo sus apuntes, eso creo, y me regaña porque no entiende a mi letra. Ok, ya lo corregimos. Entonces, tenemos a Himeneo, a Alejandro, a Diótrefes y a Demas. Demas, en el que ahora estamos hablando de... su significado era popular, lo habíamos visto, y Demas termina siendo un amante del mundo. Acuérdense que la Biblia dice que los que aman el mundo se constituyen enemigos del Señor.
Entonces, hoy en día estos son parte de la iglesia emergente, como Demas. Los que son parte de la iglesia emergente, sucede que aman demasiado el mundo y las cosas que hay en el mundo. Aman su música, aman su forma de vestir, aman cómo se comportan los ídolos en el mundo, y ellos tratan de ser así. Si en el mundo un ídolo hace sus videos en TikTok, ellos también lo quieren hacer. Si en el mundo los cantantes del mundo se suben con pantalones rotos y con sus playeras con mensajes y con gorra y tatuados, ellos también lo quieren hacer. Quieren hacer todo lo que el mundo hace porque al final aman el mundo. Y eso los hace ser populares. Y entonces van así como que ayudándose, ¿no? Los diótrefes les gusta ser los primeros, les gusta ser reconocidos. A los demás les gusta ser populares, les gusta recibir ese reconocimiento. ¿Pero por qué? Porque en el mundo pues, se consigue ese reconocimiento. Mire, es bien sencillo. Por eso esta doctrina, de esta corriente de la que estamos hablando, que podemos explicarlo todavía más abundantemente, un poco más, acerca del Deconstructing Faith. Pero si usted agarra así, como yo lo estoy haciendo, su camarita, empieza a publicar videos con su teléfono, en Instagram, en YouTube, en alguna otra red social, Facebook, lo que sea, comienza a publicar videos hablando de sus experiencias, de cómo le fue mal a, no lo sé, vendiendo una marca de instrumentos para cocina de plástico, ¿eh? Cada quien que le ponga el nombre que quiera, ¿no? Betterware, ¿no? Cómo le fue mal, cómo no pudo vender y cómo perdió su inversión, y hablando mal de la marca, ¿qué cree que va a suceder? Le van a salir seguidores, así como detractores, pero le van a salir seguidores que le van a alimentar lo que sucede con Himeneo, palabrerías vacías, le van a alimentar su sentir. Sí, es cierto, a mí también me lo hicieron. Y se va a juntar todo un grupo en el cual va a coincidir con él. Y se va a sentir muy bien esta persona porque va a decir, yo pensé que estaba solo, ahora entiendo, así va a salir, así un hombre empieza a hacer sus videos diciendo de cómo él tiene dos familias y cómo no sabe con quién quedarse, y así, cosas bárbaras, van a salir seguidores apoyándolos, otros detractores, y los que lo apoyen le van a hacer sentir bien, se va a sentir identificado, y eso le va a hacer pensar a la persona que va por buen camino, porque hay gente que lo apoya. Porque las vanas palabrerías, ¿recuerdas, amor, que dijimos, que dice la Biblia, que produce la palabrería de Himeneo? Se extiende como gangrena, como cáncer, se va extendiendo. Eso va provocando en nosotros. Bueno, esto fue con Demas. Ya habíamos visto el anterior, déjeme me regreso a donde estaba el hermano carnívoro. Lo voy a poner de este lado a Fileto. Y Fileto, recuérdame qué quería decir. ¿Cómo? Amigable. Esto está raro. Amigable. Y el versículo donde habla de Fileto es este mismo, de palabrerías vacías. Déjeme nada más, lo vamos a poner de esta forma, así. Aquí, así. Palabrerías vacías, profanas. Pero ¿cómo comienza la contaminación de este tipo de corrientes? Siendo amigables, siendo, como lo acabo de decir, el ejemplo. ¿Cuántos amigos te siguen? ¿Cuántos amigos te dan like? ¿Cuántos amigos te apoyan? Son amigos que te dicen, sí es cierto, yo te entiendo, pasó esto, pasó lo, yo también he pasado por eso. Yo estaba leyendo
a una, estaba viendo el video más bien, de una chica que enseña esto del Deconstructing Faith eh, por YouTube y cuando estaba escuchando todo su proceso, se me hacía bárbaro que lo tomara como un aspecto doctrinal, ¿no? O sea, se me hacía tan simple, tan claramente explicable lo que ella estaba viviendo, que simplemente llevaba una vida religiosa, no conocía a Dios y por no conocer a Dios le echa la culpa a las personas acerca de su fe porque ella no tampoco se hizo responsable de su fe, simplemente era una oveja que no quiso crecer. Bueno, y empiezo a ver los comentarios y comentarios de personas. Hubo uno que me llamó muchísimo la atención que decía que tenía 20 años, que había sido durante 20 años cristiano. Así lo decía, es más, no lo voy a compartir, pero así lo decía, créame. Decía que a él había sido 20 años cristiano, hasta que se dio cuenta que no le estaba funcionando nada de eso y comenzó con el Deconstructing Faith. Y en este momento estaba con el corazón quebrado y llevaba varios, no recuerdo si años o un tiempo en depresión y que esperaba salir pronto. Ese fue su comentario, ¿no? Es increíble que el diablo, la Biblia dice, lo platicaba con mi esposa hace unos días, el diablo viene, dice Juan capítulo 10, para robar, 9 y 10, versículos 9 y 10, para robar, matar y destruir. Te va a robar los fundamentos de la fe. Te va a robar aquella esperanza que Dios te ha dado. Por mínimo que sea, el diablo viene a robarla. Si yo no estoy cuidándome, si yo no estoy en guardia, el diablo va a venir a robar esa fe. Pero fíjese, tenemos estos dos lados y con eso vamos a terminar. El diablo viene a robar. Y cuando me roba todo eso, es fácil matar mi fe. Y ahí tenemos a toda esta generación que está tras esta corriente, deshaciendo su fe para inventarse alguna otra y que al final van a terminar quién sabe en dónde. Eh, ¿Qué hacemos para que el diablo no robe nuestra fe? Fíjese que la Biblia, cuando el Señor dice en el libro de Génesis, cuando Adán le comparte a Eva lo que el Señor dijo acerca de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, no era simplemente no comer del árbol del conocimiento del mal, sino es no comas de sino come de come del árbol de la vida. No comas de pero come de Entonces, fíjese lo que quiero decir. El diablo viene para robar. Ok. Pero dice el versículo 10, Juan capítulo 10, versículo 10, pero Jesús ha venido para darnos vida en abundancia, vida eterna. Entonces, no es que yo me quede estático, no es que, ok, no como del conocimiento del mundo y ya, aquí me quedo. No, come del árbol de la vida. Acércate al Señor, busca del Señor, necesitas llenarte del Señor, no es deja de hacer lo malo y ahí pues espera un milagro, es deja de hacer lo malo por hacer lo bueno, deja de nutrirte de cosas malas y nútrete de cosas buenas. Deja de que el diablo te siga robando. Apártate de que el diablo te esté robando, pero no solo te apartes de eso y ya, sino apártate para consumir la vida que el Señor Jesús entrega. Entonces no es solo dejo de hacer lo malo. Ese es el evangelio de las prohibiciones. No hago esto, no hago aquello, no hago el otro porque Dios no quiere. No, el Señor dice, en lugar de hacer esto, haz esto otro. En lugar, o sea, no es deja de comer y siéntate a ver la tele, sino es, ok, vas a dejar de comer, pero te vas a ir a hacer ejercicio. Ese es un ejemplo muy burdo. Lo importante es para que el diablo no robe nuestra fe, para que el diablo no robe nuestra esperanza,
Tenemos que ir al árbol de vida y alimentarnos. Mire, el problema es que cuando estamos decayendo en nuestra fe, cuando estamos débiles, cuando estamos en medio de una circunstancia difícil que nos ha golpeado, que nos han robado hasta cuestiones materiales, que hemos perdido muchas cosas, nos sentimos atribulados y en lugar de ir y llenarnos del Señor, ir y buscar de Él, ir y leer su palabra, ir y alimentarme del árbol de la vida, yo como por ejemplo, un hombre que en su trabajo lo corrieron, su mujer lo abandonó y está todo perdido, en lugar de regresar al camino del Señor y de buscar del Señor, voy a leer lo que otros dicen acerca de los maridos abandonados. Voy a leer acerca y escuchar a otros que hablan de los corridos del trabajo. Y ahí voy a llenarme de palabrerías que como gangrena el enemigo va a utilizar para desviarme del evangelio y comenzar a creer en un evangelio diferente. Sí, yo sí creo en el Señor, pero esto es lo que me ha ayudado. El Señor le dijo a Adán, tienes todos estos árboles, de este no comas. Pero no te quedes sin comer, sino come de los otros. Le ha tocado a usted, se nos pasó el tiempo, pero le ha tocado cuando es el momento del postre, en el que cuando uno está satisfecho por lo que comió, aunque haya el postre más exquisito, aunque el postre que más me guste a mí esté enfrente, ya no lo como. ¿Por qué? Porque ya comí, porque ya estoy satisfecho. Pero si no estoy satisfecho, si no estoy comiendo, entonces voy a querer comer de lo demás. Y cuando empiece a comer del evangelio diferente, del evangelio con error, me voy a llenar de este tipo de situaciones y el diablo va a aprovechar para robarme la fe, robarme la esperanza, robarme muchas cosas. Hasta aquí lo vamos a dejar, vamos a hacer una oración y continuaremos el próximo jueves, si Dios lo permite, hablando un poco más de estas corrientes del evangelio diferente. Así que acompáñeme a orar. Y si usted ha tenido este tipo de situaciones en las cuales su fe ha decaído, le han robado la esperanza, le han influenciado con corrientes doctrinales, con corrientes de pensamiento, le han influenciado con una doctrina equivocada, es el momento en que pueda reflexionar y pueda llevar esta situación delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos porque tu palabra dice que tu palabra es luz, que tu palabra nos alumbra, que tu palabra trae vida, que tu palabra trae ese bienestar para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, estamos orando para que tú puedas hacer que tu palabra se siembre. Esta palabra que hemos sembrado en esta noche pueda sembrarse en nuestros corazones y pueda dar un fruto. Yo te pido por aquel que ha tenido dudas con su fe. Te pido por aquel que se ha sentido abrumado por sus situaciones alrededor de él, por problemas, por enfermedades, por problemas familiares, por problemas económicos. Yo te pido por aquel que ha tenido, Señor, estas dudas derivado de una influencia doctrinal, de una influencia filosófica. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de esta palabra tú puedas afirmar al hermano, a la hermana que me escucha, y le puedas mostrar que necesitan conocerte más. Y que entre más comen del árbol de la vida es suficiente. Y eso nos deja satisfechos para no necesitar comer de ninguna otra forma. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Envía tu Santo Espíritu que nos dé la fuerza, que nos dé la dirección, que Él nos cubra de tal suerte que podamos escucharte y que podamos escuchar esa voz del amado Dios que nos lleva a pastos verdes. En el nombre de Jesús.
te lo pedimos. Bendice a todos aquellos que nos han escuchado esta noche. Te agradecemos, Señor, por estar con nosotros y te agradecemos por tu fidelidad. Recibe toda la gloria, Dios, toda la honra, toda la alabanza. Y gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le agradecemos que haya estado con nosotros en esta noche. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Nos vemos próximo jueves, 7:30 de la noche.